Saludos, aquí Fico Canjiano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Universal Pictures, Wicked for Good. Primero que nada, por favor, excusen mi voz, que he tenido la garganta, pues he estado malito de la garganta, pero ya estamos mejorando, así que, pero nada, por favor, excusen la voz. Esta película es, por supuesto, un musical de fantasía con drama, acción y humor. Tiene una duración de 2 horas con 17 minutos. Es la secuela a la primera película Wicked, que fue en el 2024, que adapta la segunda parte de la obra teatral de Broadway Wicked del 2003, que a su vez está basada en la novela de 1995, que reimagina la novela original del 1900, The Wonderful Wizard of Oz, y por supuesto su adaptación a filme del 1939, la película clásica. Esta película nuevamente está dirigida por Jon M. Chu, que ha películas como Wicked, In the Heights, Crazy Rich Asians, entre otras. Y el elenco está compuesto de Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Bowen Yang, entre otros. En cuestión de la historia, esta segunda parte sigue a Elphaba, ahora conocida como la bruja mala del oeste, que continúa su lucha por los derechos de los animales y contra el mago de Oz, mientras vive como fugitiva, mientras entonces Glinda, ahora reconocida como Glinda la Buena, es una figura pública vigilada por el mago de Oz y por Madame Morrible, y ambas pues afrontan las consecuencias de sus actos, y su relación se pone a prueba por una serie de acontecimientos inesperados, incluyendo la inesperada llegada de Dorothy Gale de Kansas, y como esto pues cambiará la tierra de Oz para siempre. Bueno, y rápido al grano, ¿qué tal está Wicked for Good? Primero que nada, quiero aclarar que yo realmente no conocía nada de Wicked antes de ver la película del año pasado. O sea, me explico, reconozco y sabía que Wicked era algo bien grande y, a nivel global y de cultura popular desde los últimos años, o sea, las últimas par de décadas. Pero realmente yo no había escuchado las canciones ni los temas, ni sabía de qué se trataba. Solamente que sí estaba vinculada a The Wizard of Oz, pero no sabía nada. Y entré a ver la película, la primera del año pasado, y me encantó. Y para mí fue una de las mejores películas del año pasado. Así que mis expectativas para esta estaban bastante altas, para continuar y finalizar la historia, el cual yo nuevamente no sé ni sé sus temas en cuestión de la segunda parte de la obra teatral de Broadway. Así que nada, estaba bien emocionado por ver esta película, ver cómo todo terminaba en cuestión de la historia, ver los nuevos temas y ver esta adaptación de la segunda parte de Jon F. Chu, The Wicked. Así que dicho todo esto, tuve la oportunidad de ver la película ayer y tengo que decir que la película está ok. No comparada a la primera película, que es inevitable, pues en cuestión de la experiencia y de que si es en comparación como película en sí, creo que la primera es mucho mejor. Creo que esta segunda está ok. Creo que los que les gustó la primera película les va a gustar esta. Creo que los que están bien satisfechos con la adaptación de la primera puede que probablemente salgan satisfechos con esta segunda parte en cuestión de su adaptación. A los que vienen, que les encanta la obra teatral, que ese no es mi caso porque nunca la vi, ni sé nada de ella. Pero yo, viniendo de la primera película del año pasado, creo que esta película está entretenida y hay unas cosas, hay algunos temas y en cuestión de canciones que están bien chéveres y me gustaron. Pero creo que no tan solo en el aspecto de la música, pero más que nada en cuestión de la historia, esta segunda parte no le llega ni a los tobillos a la primera parte. Y es como si, asumo yo que quizás entonces así es también la obra de teatro, ustedes me dirán los que la vieron o saben de ella, pero es como si en esta historia, en su totalidad, tiraron todos los cartuchos, ya sea en Broadway o en estas películas, en la primera parte de la historia, porque la segunda parte de la historia, aunque es entretenida y está chévere, no carga la misma fuerza de energía musical como también en cuestión de lo emocional. Así que, y por eso digo, asumo que también es así en la obra, porque si la están adaptando lo más cerca posible, pues entonces esta segunda parte para mí resultó así. Anyways, hay que verla en la pantalla grande, igual que vimos la primera, o sea, hay que hacerlo. Y creo que hay cositas que se disfrutaron, que me gustaron mucho, hay otras que no tanto, pero en cuestión de la inevitable comparación a la primera parte es mucho más fuerte, esta es un poquito más floja, pero para nada es horrible, ni malísima, ni nada. Simplemente yo resulté, pues, que estuvo entretenida y estuvo ok como la segunda parte y
la resolución de la primera parte, que estuvo espectacular. Bueno, entre las cosas positivas y que definitivamente funcionaron para mí, es obvio que tengo que comenzar con nuevamente lo primordial de la razón por ver esta película, y es Cynthia Erivo y Ariana Grande, las actrices. Nuevamente aquí están geniales las dos. Aquí tienen más espacio para obviamente desarrollar sus respectivos personajes. La película está en su mejor momento cuando las dos están compartiendo la pantalla grande, similar a la primera película. Las voces y las canciones y su performance en cuestión de lo musical, nuevamente espectacular. Creo que Cynthia Erivo en esta tiene un poco más de tiempo para desarrollar su personaje, de aceptar su destino, y convertirse en este tipo de héroe no reconocido en Us, el cual me gustó mucho, y estar ya, sentirse segura dentro de su propia, ¿cómo se dice? Piel, como Elphaba. Así que creo que hizo muy buen trabajo. Me gustó mucho sus interacciones, no tan solo con Ariana Grande, pero también con Jonathan Bailey en esta ocasión, en esta parte de la historia. Y Ariana Grande también tiene mucho más espacio para desarrollar su personaje, que aquí es más serio, es más sombrío, no es tan juguetón y tanta comedia como en la primera película. Y eso me gustó porque entonces crea este tipo de balance donde no todo es chistecito, chistecito, sino que su personaje es mucho más allá y vemos este desarrollo. Creo que es el personaje que tiene más desarrollo en ese aspecto de ver cómo se va ella desarrollando y convirtiendo para entonces terminar, como termina su personaje de Glinda. Así que para mí la razón principal son Cynthia Erivo y Ariana Grande, nuevamente la razón principal por qué ver Wicked for Good. Las dos estuvieron espectaculares y, como dije, lo mejor de la película, y cada vez que ellas dos están en pantalla, especialmente si están cantando, es lo mejor. La película está en su mejor momento. Además de toda la producción en cuestión de los vestuarios, los sets, los efectos visuales en general. O sea, la producción es de alto calibre en cuestión de una producción de Hollywood. Más que nada, me encanta que sea para un musical que tenga tanto vaqueo en cuestión de presupuesto, pero más que nada en la labor, en el trabajo de todo el mundo en el crew, en cuestión de, como dije, el sonido, la música, los vestuarios, los efectos visuales, los vehículos, el maquillaje, todo me gustó mucho. O sea, la producción es igual que la primera, de alto calibre, para especialmente lo que me gusta para una producción musical Hollywood, con rasgos y nostalgia de la época de antes, de Hollywood. Pero obviamente otra de las razones principales que va de la mano con lo que mencioné ya es la música, desde la banda sonora, cuando no están cantando, hasta los temas que incluye esta segunda parte. Están muy bonitos, bien cantadores. En momentos se me aguaron los ojos, por la lírica. Recuérdense, yo nunca había escuchado estas canciones, así que para mí pues hay algunas que me impactaron más que otras. Para mí las que sobresalieron en esta ocasión, en esta segunda parte que yo no conocía, por supuesto está For Good, pero también me gustó mucho As Long As You're Mine, que me gustó mucho, No Good Deed también. Y las canciones que incluyeron aquí, que crearon para la segunda parte, que no existían, están bien. O sea, no molestan ni se sienten forzadas. Creo que elaboran y desarrollan un poquito más. Y anyway, le dan espacio a ambas actrices y cantantes a que pues tengan la oportunidad de hacer un nuevo tema también dentro de la película. Así que la música está espectacular. Nuevamente, junto a ellas dos es lo mejor de la película. La banda sonora, como los temas nuevos. Pero uno que me gustó mucho, que se quedó conmigo, fue As Long As You're Mine. Me gustó mucho ese tema. Nunca había escuchado estas canciones, así que me gustaron. Ahora, del lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí o pudieran haber sido mejor, con Wicked for Good, creo que esta segunda parte no aguanta la presión de la primera parte, que estuvo espectacular. Y por supuesto con un cierre increíble. Pero esta, en donde la primera tenía estos aires de diversión, fun y juguetona, esta es un poco más seria, un poco más sombría y sin casi nada de humor realmente. Como que no hay tiempo para el humor comparado a la primera parte. Y eso lo entiendo porque estamos entonces ya entrando en lo más seriecito de la historia. Pero esta película, el problema que yo tengo con esta película es que hay momentos en donde realmente, en cuestión de la historia, la carne de la historia, en los huesos, realmente no hay mucho. O sea, realmente no pasa nada
en mucho de la película en cuestión de adelantar o que haya una historia en sí, o sea, que valga la pena o que sea interesante, creo, es la palabra correcta. Porque hay momentos donde los personajes se repiten en cuestión de diálogo, en cuestión de acciones. Hay beats que se repiten nuevamente y es como que la película arranca un poco y se estanca, da la vuelta en el mismo sitio y nuevamente continúa, se estanca, da la vuelta en el mismo sitio y se siente así no tan solo en el diálogo, en las razones y justificaciones y motivaciones y acciones de los personajes. Es como que no, realmente no pasa nada mientras paralelamente está pasando otra historia que uno mismo sabe que está bien nítida porque todos la conocemos como The Wizard of Oz. Eso es como que yo sé que lo que está pasando allá está bien nítido porque ya, o sea, en cuestión de lo nostálgico sabemos de lo que está pasando, pero esta historia no, como que no aguanta en comparación a la primera película, donde entramos en este mundo, nos presentan toda la situación, todos estos personajes, todo es nuevo y todo es brillante. Aquí nuevamente estamos entrando, pero no hay nada de eso porque ya eso sucedió. La novedad pues se desaparece y entonces entramos en la carne de los huesos, como yo digo la historia, y realmente no hay mucho de donde agarrarse, excepto el desarrollo de las dos principales y ya. Pero en cuestión de bits de historia y que empaten con la otra historia que conocemos ya, pues pienso que ese es lo flojo de esta segunda parte, en donde al final del día uno se cuestiona y dice, quizás esta segunda parte realmente era innecesaria. O sea, porque quizás lo poco que hay de historia, que empata con la historia original, podías haberla hecho en una sola película de 2 horas y 40, 3 horas. Y la película se hubiese sentido mucho más tight, mucho más fuerte en cuestión no tan solo de lo emocional y el espectáculo, pero la historia separada por sí sola, regardless de la otra que conecta. Al dividirla, la primera está súper, súper buena en todo el espectáculo y la historia. Y esta, por más espectáculo que haya y esté todo chévere, la historia no le llega a los tobillos. Y para mí yo creo que ese es mi mayor problema, que no hay suficiente para aguantar esa presión que se puso esta segunda parte, que oye, asumo que debe ser el mismo problema con la obra, porque si están adaptándolo, entonces la segunda parte de la obra debe estar por debajo y debe ser más débil que la primera parte en la obra de Broadway, el cual desconozco, ustedes me dirán después de que vean la película. Así que nada, no se sostiene por sí sola esta segunda parte en comparación a la primera parte y como película sola en cuestión de lo emocional como en historia. En adición a esto, esta segunda película como que realmente no arranca hasta que llega cierto momento en donde dos personajes se encuentran, que yo diría que es como a la mitad de la película y todo lo que viene antes como que pues exposición y recordarnos de lo que pasó en la primera película, para entonces realmente sentirse que empieza entonces a lo que vinimos, y coge tracción y tiene energía esta segunda parte en la película. Así que sí, definitivamente yo sentí eso en esta película donde cuando llega un momento importante de dos personajes y entonces comienza Wicked for Good. Así que puede ser que sea solamente yo, pero esta segunda parte se tarda un poco en arrancar comparada a la primera, que rápido te mete en la cara y dice, nos fuimos. Y otra cosa que también noté es que en esta segunda película, debido a eso, el director y compañía deciden mostrarte cosas que pasaron en la película anterior y no confían en su público, o sea, dan la cuchara en la boca al bebé, y esto pues me pareció estúpido porque estas cosas las vimos hace menos de 12 meses en la primera película del año pasado y hasta menos tiempo porque la gente la ha visto muchas veces en su propia casa al rentarla o comprar la película y escuchar la música, escuchar el soundtrack. Así que es como que de ahí es que va de la mano lo de repetir, dar la vuelta, repetir, dar la vuelta para cada personaje, cada situación. Y creo que de la manera que lo hacen, pues, para mí creo que es uno de los desaciertos de la película. Incluso hay una mega revelación que de la manera que la tratan y ejecutan es súper floja, que le resta del impacto. Y de la manera que también la ejecutan es revisitando algo de la primera película.
para entonces darte la cara con un CGI que es el más débil de la película y se ve horrible. Pero sí, sentí eso también. Y por último, yo sé que la historia de Wizard of Oz y Dorothy y todo no es el enfoque de la película, el enfoque es la amistad y el desarrollo de Glinda y de Elphaba. Pero al tener la historia de Wizard of Oz bien mezclada, bien abrazada a esta historia, y corriendo en paralelo ya en esta segunda parte, es inevitable sentir, por lo menos yo, de que de la manera que trataron todo eso, que asumo que así es en la obra, es como que bien regado y bien forzado. Es como una actitud como que no preocupante, como que pues eso está ahí, pero pues eh, y eso se siente en la película, ese juego de tirar y jalar con esa película icónica y esa historia que tú sabes que está corriendo, que yo lo sentí bien raro. Y especialmente en ese tercer acto es como que pisan el acelerador y nos fuimos y esto es así, 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 allá. Y hay cosas que no cuadran con la película original. Y again, no es el enfoque, pero como espectador y sabiendo y haber visto esa película por años, de esa película histórica icónica, hay cosas que no cuadran, que te hacen cuestionar, no la película original, pero las decisiones en esta película que asumo yo que son adaptadas de la obra, porque hay personajes importantes que van en ese grupo de Dorothy que uno ahora mira para atrás y cuestiona y pone en duda las, o sea, las justificaciones o las motivaciones y cuál es el propósito de ellos realmente en esta historia que hace eco a la película original. Eh, Así que yo sé que again, el enfoque es Glinda y Elphaba, pero saber que esa historia está ahí paralelamente es como que, eh, no sé, de la manera que se trató en esta adaptación, a mí como que no me encantó mucho. En fin, yo le doy 3 estrellas de 5 estrellas a Wicked for Good, que estrena este próximo jueves 20 de noviembre en cines. Si tienes la oportunidad de verla, déjame saber si estás de acuerdo conmigo o no. Escríbeme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima. Nos vemos en el cine.